El taller mecánico Rodríguez llevaba más de 30 años operando en el mismo lugar, en una esquina polvorienta de la ciudad, donde el olor a aceite quemado se mezclaba permanentemente con el sonido metálico de las herramientas golpeando contra el acero. Era uno de esos lugares donde los hombres se reunían no solo para arreglar motores, sino para compartir historias, chistes vulgares y esa camaradería ruda que solo existe entre quienes trabajan con las manos perpetuamente sucias y la espalda constantemente adolorida. Las paredes estaban manchadas de grasa acumulada durante décadas. Había calendarios viejos, con imágenes de modelos junto a autos deportivos, y un viejo radio que escupía música de rock clásico durante todo el día. En medio de ese universo absolutamente masculino, había una presencia que rompía con todo el esquema establecido. Su nombre era Elena Morales, y llevaba 3 años trabajando en ese taller. 32 años de edad, cabello negro azabache recogido siempre en una cola de caballo práctica y funcional, manos firmes, marcadas por pequeñas cicatrices que contaban historias de tornillos rebeldes y metal caliente, y una mirada oscura que no necesitaba palabras para comunicar que sabía exactamente lo que hacía. Pero para muchos de los que cruzaban esa puerta, eso simplemente no importaba. Para la mayoría, Elena seguía siendo únicamente la chica del taller, como si esas 4 palabras fueran suficientes para definir toda su existencia y reducir sus capacidades a un estereotipo conveniente. Desde el primer día que pisó ese lugar, Elena había enfrentado las miradas de desconfianza. Los clientes que llegaban específicamente pidiendo hablar con un mecánico de verdad, y se sorprendían visiblemente al verla salir de debajo de un auto con un overol manchado de grasa hasta los codos. Los comentarios disfrazados de bromas que dolían precisamente porque nunca eran directos, siempre envueltos en ese humor masculino que permite decir cualquier cosa sin consecuencias. Las innumerables veces que un compañero revisaba su trabajo sin que ella lo solicitara, como si fuera absolutamente necesario verificar que una mujer pudiera apretar correctamente un tornillo o diagnosticar un problema básico de transmisión. Elena había aprendido a convivir con todo eso. No porque lo aceptara como normal o justo, sino porque había descubierto a través de los años que la mejor respuesta a la ignorancia no estaba en las palabras defensivas o las explicaciones exhaustivas, sino en la excelencia innegable de su trabajo. Cada motor que diagnosticaba correctamente, cada problema complejo que resolvía cuando otros se rendían, cada cliente que regresaba específicamente pidiendo que ella atendiera su vehículo, era una pequeña victoria silenciosa contra los prejuicios que la rodeaban. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra en el taller Rodríguez. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Elena llegó al establecimiento exactamente media hora antes que el resto del equipo. Le gustaba profundamente ese momento específico de silencio matutino, cuando podía revisar tranquilamente las órdenes de trabajo del día sin interrupciones constantes, cuando el taller era completamente suyo y podía escuchar sus propios pensamientos por encima del ruido perpetuo de herramientas y motores. Encendió la vieja cafetera que gorgoteaba y tosía en la esquina de la pequeña oficina, y mientras el aroma penetrante del café comenzaba a llenar el espacio, empezó a organizar metódicamente las herramientas que necesitaría para la jornada que se avecinaba. Los primeros en llegar, como siempre, fueron Martín y Carlos, 2 mecánicos que llevaban más de 10 años trabajando en el taller. Tipos rudos y curtidos, de esos que genuinamente consideraban que trabajar con motores era exclusivamente cosa de hombres de verdad, y que nunca en estos 3 años habían dejado de ver a Elena como una intrusa molesta en su territorio sagrado. No eran abiertamente hostiles en el sentido tradicional de la palabra,
pero sus comentarios perpetuos siempre llevaban ese tono condescendiente y paternalista que duele mucho más que un insulto directo, porque se esconde detrás de una sonrisa y la excusa de ser simplemente una broma inofensiva. «Buenos días, princesa», saludó Martín con esa sonrisa torcida que Elena ya conocía de memoria. «¿Ya preparaste el café para nosotros? Al menos para eso sí sirves bien, ¿verdad?» Carlos soltó una carcajada exagerada mientras se servía una taza humeante, derramando un poco sobre el mostrador sin molestarse en limpiarlo. «Es cierto, hace el mejor café del taller. Deberías quedarte aquí en la oficina, Elena. Es más seguro para ti que andar debajo de los autos. No vaya a ser que te lastimes esas manos bonitas». Elena ni siquiera levantó la vista de la orden de trabajo que estaba revisando. Había aprendido hace mucho tiempo que darles la satisfacción de una reacción emocional solo alimentaba su juego interminable, solo los animaba a continuar. En cambio, se concentró en estudiar el primer trabajo del día programado, un sedán con problemas evidentes en la transmisión automática. Nada que no hubiera visto y resuelto cientos de veces antes. La mañana transcurrió entre el ruido constante de las llaves inglesas, el zumbido agudo de las herramientas eléctricas y neumáticas, y el ir y venir incesante de clientes que dejaban sus vehículos y recogían los que ya estaban reparados. Elena estaba profundamente concentrada en revisar el sistema de enfriamiento de una camioneta pick-up cuando escuchó el rugido inconfundible y potente de un motor de alto rendimiento entrando lentamente al patio del taller. Levantó la vista por encima del capó abierto y vio un Mercedes AMG GT completamente negro, reluciente como si acabara de salir de la sala de exhibición. El tipo de automóvil que costaba significativamente más dinero que lo que la mayoría de las personas presentes en ese taller ganarían en 10 años completos de trabajo. Del vehículo descendió un hombre que literalmente parecía salido directamente de las páginas brillantes de una revista de lujo para millonarios. Traje italiano impecablemente cortado que probablemente costaba más que 3 meses de salario de Elena, zapatos de cuero brillante que reflejaban la luz del sol matutino, un reloj suizo en su muñeca que seguramente valía más que todo el inventario completo de herramientas del taller. Cabello perfectamente peinado hacia atrás con algún producto caro, lentes de sol de diseñador que ocultaban sus ojos, y esa expresión particular en el rostro que gritaba arrogancia pura incluso antes de que abriera la boca para pronunciar una sola palabra. Más tarde Elena descubriría que se llamaba Sebastián Ugarte, heredero de una fortuna familiar construida en bienes raíces y con una reputación bien ganada de tratar al personal de servicio como si fueran completamente invisibles. «¿Dónde está el dueño de este lugar?», preguntó Ugarte, sin siquiera dignarse a mirar a su alrededor directamente, como si hablar con el aire vacío fuera más apropiado y digno que reconocer la presencia física de los mecánicos sudorosos que trabajaban a su alrededor. Don Rodríguez, el dueño y fundador del taller, salió de su pequeña oficina al fondo, secándose las manos callosas con un trapo gastado por años de uso. Era un hombre de 63 años, de esos que claramente habían pasado muchísimo más tiempo de su vida debajo de un capó que sentados cómodamente en su propia casa, y que conocía los secretos de los motores como otros hombres conocen cada línea y cada marca en la palma de su propia mano. «Soy yo, señor. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?». Ugarte señaló su Mercedes reluciente con un gesto completamente despectivo, como si el vehículo lo hubiera defraudado personalmente. «Este automóvil tiene un problema técnico que absolutamente nadie ha podido resolver hasta ahora. Lo he llevado literalmente a 5 talleres mecánicos diferentes, incluyendo 2 veces al concesionario oficial de Mercedes-Benz. Todos me dicen exactamente lo mismo,
que supuestamente está todo perfectamente bien, pero yo sé con certeza que hay algo definitivamente mal. Pierde potencia notable en aceleraciones bruscas. Tiene un sonido extraño y preocupante cuando supera los 150 kilómetros por hora y la respuesta del sistema turbo no es para nada la que debería ser según las especificaciones de fábrica. Si ustedes tampoco pueden identificar y arreglar este problema, voy a tener que enviarlo directamente a Alemania a la fábrica, lo cual me va a costar una fortuna absolutamente ridícula y me tiene completamente harto de perder mi valioso tiempo. Don Rodríguez asintió lentamente, evaluando el vehículo con la mirada experta de alguien que ha visto miles de autos en su vida. Podemos revisarlo con cuidado, señor. Déjeme que lo examine con mi mejor mecánico especializado en diagnósticos complejos. ¿Su mejor mecánico? Ugarte arqueó una ceja perfectamente depilada, con profundo escepticismo. En un taller como este, con estas instalaciones, ¿tienen realmente a alguien calificado que entienda genuinamente de ingeniería alemana de alta performance y sistemas electrónicos avanzados? Fue precisamente en ese momento crucial, cuando don Rodríguez tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo lo que estaba por suceder. Elena, ven un momento, por favor. Elena salió cuidadosamente de debajo de la camioneta donde había estado trabajando, limpiándose las manos manchadas de grasa oscura en un trapo relativamente limpio que guardaba en el bolsillo de su overol. Cuando Sebastián Ugarte la vio acercarse con pasos seguros hacia ellos, su expresión facial pasó dramáticamente de la simple incredulidad al desprecio completamente abierto y sin disimulo. Se quitó los lentes de sol muy lentamente, con movimientos deliberados, como si necesitara verificar físicamente con sus propios ojos que realmente estaba viendo lo que su cerebro le decía que estaba viendo. ¿Ella? La palabra salió de su boca como si fuera una broma de extremadamente mal gusto, con un tono que mezclaba sorpresa genuina con condescendencia insultante. ¿Me está diciendo completamente en serio que su supuesto mejor mecánico es una mujer? El taller entero se quedó en un silencio denso y pesado. Martín y Carlos inmediatamente dejaron de trabajar en lo que estaban haciendo, volteando sus cabezas para mirar la escena que se desarrollaba con esa sonrisa cómplice característica de quienes saben perfectamente que el espectáculo apenas está comenzando y promete ser entretenido. Otros mecánicos que trabajaban en diferentes áreas del taller comenzaron a acercarse gradualmente, formando un círculo irregular de testigos expectantes. Todos en ese lugar sabían exactamente lo que venía a continuación. Don Rodríguez mantuvo la calma admirable que lo caracterizaba después de décadas manejando todo tipo de clientes difíciles. Elena Morales es absolutamente la mejor persona que tengo diagnosticando problemas mecánicos complejos y poco comunes. Si realmente hay alguien en este taller que puede encontrar exactamente qué le está pasando a su automóvil, es ella sin ninguna duda. Ugarte soltó una carcajada seca, completamente desprovista de humor genuino. Con todo el respeto posible, don... ¿Cómo dijo que se llamaba? No voy a dejar bajo ninguna circunstancia que una niña juegue con un automóvil que me costó 200.000 euros. Este es un Mercedes AMG GT. No un juguete barato de ferretería. Requiere conocimientos técnicos profundos y especializados que muy claramente ella no puede posiblemente tener. Es simple lógica. Elena sintió el calor familiar de la humillación subir lentamente por su cuello, tiñendo sus mejillas, pero mantuvo la expresión facial completamente neutral. Había escuchado comentarios exactamente así, literalmente cientos de veces durante su carrera. Lo que realmente dolía, en el fondo, no era la ignorancia predecible de este hombre arrogante, sino la forma visible en que sus propios compañeros de trabajo lo disfrutaban como entretenimiento gratuito,
como si la humillación pública de ella fuera un espectáculo diseñado específicamente para su diversión matutina. «Señor», dijo Elena con una voz firme que no temblaba ni un milímetro, «puedo revisar su automóvil profesionalmente. Si encuentro el problema específico, lo arreglo correctamente. Si no logro identificarlo, no le cobraremos absolutamente nada por el tiempo de diagnóstico invertido». Ugarte la miró deliberadamente de arriba abajo, con desdén apenas disimulado, sus ojos recorriendo el overol manchado, las botas de trabajo gastadas, el cabello recogido sin ningún estilo particular. ¿Y exactamente qué sabes tú sobre sistemas complejos de turboalimentación, biturbo secuencial, sobre gestión electrónica computarizada de alto rendimiento, sobre mapas tridimensionales de inyección directa? ¿Alguna vez en tu vida has trabajado seriamente en un motor V8 biturbo de 4 litros desarrollado por AMG? Lo dudo muchísimo, muñeca. He trabajado en varios motores similares, respondió Elena sin inmutarse lo más mínimo, manteniendo el contacto visual directo. Y sí, conozco perfectamente todos los sistemas que acaba de mencionar. La respuesta directa y segura pareció irritar considerablemente más a Ugarte. Claramente no estaba para nada acostumbrado a que lo contradijeran o cuestionaran, mucho menos una mujer mecánica trabajando en un taller de barrio. Miró deliberadamente a su alrededor, observando a los otros mecánicos que contemplaban la escena con atención, y una idea particular pareció cruzar lentamente por su mente privilegiada. Una idea nacida directamente de la arrogancia pura y del deseo profundo de humillar públicamente a alguien que osaba desafiarlo sin mostrar la deferencia que él consideraba su derecho natural. «Está perfectamente bien entonces», dijo finalmente con una sonrisa genuinamente cruel que no alcanzaba sus ojos fríos. «Hagamos esto verdaderamente interesante para todos. Si tú, simple mecánica de barrio sin credenciales aparentes, logras realmente encontrar y arreglar exitosamente el problema específico que 5 talleres especializados con técnicos certificados no pudieron ni siquiera identificar, te doy personalmente 100.000 euros, en efectivo, aquí mismo frente a todos estos testigos». El silencio en el taller se profundizó hasta volverse casi físico. 100.000 euros. Era una cantidad completamente absurda, el tipo de dinero que literalmente cambia vidas enteras, que paga hipotecas completas, que transforma futuros familiares. Martín y Carlos intercambiaron miradas absolutamente incrédulas, sus bocas ligeramente abiertas. Algunos mecánicos silbaron audiblemente por lo bajo. Otros simplemente negaron con la cabeza, convencidos de que esto no podía ser real. «Pero», continuó Ugarte, disfrutando visible y completamente del momento de poder absoluto, «cuando inevitablemente falles, y créeme que vas a fallar rotundamente porque esto está completamente fuera de tu liga profesional, tú personalmente y este taller completo me van a proporcionar servicio mecánico totalmente gratis por los próximos 2 años completos. Cada vez que cualquiera de mis automóviles de lujo necesite cualquier cosa, vengo directamente aquí y no pago ni un solo centavo por nada. ¿Te parece un trato perfectamente justo y equitativo? Eso no es justo para nada», protestó don Rodríguez con preocupación evidente en su voz. «Oh, ¿no lo es?». Ugarte sonrió aún más ampliamente, mostrando dientes blancos perfectos. «Entonces es obvio que ustedes ya saben que ella simplemente no puede hacerlo exitosamente, lo cual prueba exactamente mi punto original. Las mujeres pueden hacer muchísimas cosas en la vida, estoy completamente seguro, pero la mecánica automotriz de alta performance definitivamente no es una de ellas. Requiere fuerza física considerable, conocimiento técnico profundo y especializado, años y años de experiencia práctica con sistemas increíblemente complejos. No es para todos, y definitivamente, absolutamente, no es para ella».
Elena sintió el peso aplastante de todas las miradas concentradas sobre ella como rayos láser. Sus compañeros mecánicos esperaban claramente que se echara atrás con sensatez, que finalmente admitiera públicamente que este hombre arrogante tenía completa razón, que volviera humildemente a su lugar apropiado. Ugarte esperaba su rendición inevitable con esa sonrisa satisfecha característica de alguien que ya sabe con certeza absoluta que ganó antes de que el juego siquiera comience. Hasta don Rodríguez parecía genuinamente preocupado, sabiendo perfectamente que esta apuesta descabellada podía costarle extremadamente caro a su negocio familiar. Pero lo que absolutamente nadie en ese taller sabía en ese momento era que Elena Morales no había llegado a trabajar en ese lugar por simple casualidad o necesidad económica desesperada. Lo que nadie ahí sabía era que antes de mancharse las manos diariamente en ese taller de barrio, había pasado 5 años intensos trabajando en un mundo profesional completamente distinto y extraordinario. Lo que nadie en absoluto sabía era quién era realmente esta mujer callada que todos subestimaban automáticamente. Elena miró directamente a los ojos de Sebastián Ugarte, sin pestañear ni desviar la mirada ni un solo segundo. Su voz salió clara, firme, sin ningún rastro de duda cuando pronunció una sola palabra que cambiaría absolutamente todo. Acepto. La palabra cayó en el taller como una piedra arrojada contra un cristal, fracturando el silencio en 1000 pedazos. Martín dejó escapar una risa nerviosa e incrédula, mirando a Carlos como buscando confirmación de que realmente acababan de presenciar lo que creían haber presenciado. Carlos simplemente negó con la cabeza lentamente, con esa expresión de quien acaba de ver a alguien cometer un error catastrófico e irreversible. Don Rodríguez cerró los ojos por un momento, como si el peso de lo que acababa de suceder fuera demasiado para procesarlo inmediatamente. Los otros mecánicos murmuraban entre ellos, algunos con expresiones de lástima, otros con sonrisas burlonas apenas disimuladas. Sebastián Ugarte extendió su mano perfectamente cuidada hacia Elena con una sonrisa de victoria absoluta, el tipo de sonrisa que usan los depredadores cuando saben que su presa acaba de caer exactamente en la trampa diseñada. Excelente decisión, aunque completamente equivocada. Espero que seas consciente de lo que acabas de aceptar. Tienes exactamente hasta las 6 de la tarde de hoy. Si a esa hora mi automóvil no está completamente arreglado y funcionando a la perfección, según las especificaciones originales de fábrica, el trato queda automáticamente cerrado y legalmente vinculante. 2 años completos de servicio gratuito para todos mis vehículos. Espero, sinceramente, que tengas un buen abogado para redactar el contrato apropiadamente, porque voy a asegurarme de que se cumpla cada palabra. Elena estrechó su mano sin vacilar. La mano del hombre estaba suave como seda, sin callos, sin las marcas distintivas que deja el trabajo físico real y constante. La mano de alguien que nunca en su vida había tenido que demostrar absolutamente nada con esfuerzo propio o habilidades ganadas con sudor. Cuando sus dedos se tocaron, Elena sintió la diferencia entre sus mundos como si fuera un abismo tangible. «No va a necesitar ningún abogado para nada», dijo Elena, soltando su mano con firmeza controlada, «porque voy a arreglar su automóvil correctamente, y usted va a tener que pagar esos 100.000 euros tal como prometió delante de todos estos testigos». Ugarte rió con genuina diversión mientras volvía a colocarse sus lentes de sol de diseñador sobre su rostro bronceado. «Ya veremos eso, muñeca. Ya lo veremos». Se alejó con pasos seguros y relajados hacia una silla desgastada en la pequeña sala de espera del taller. Sacó su teléfono celular último modelo y se acomodó confortablemente como quien se dispone a disfrutar de un espectáculo que sabe será cómico y predecible.
Adelante, por favor. Muéstrame exactamente de qué estás hecha. Esto va a ser absolutamente entretenido. Creo que incluso voy a grabarlo para mostrárselo a mis amigos después. Elena sintió el peso sofocante de todas las miradas clavadas sobre ella como agujas invisibles mientras se acercaba lentamente al Mercedes AMG GT negro y reluciente. Detrás de ella, escuchó perfectamente el susurro apenas disimulado de Martín dirigido a Carlos. Se acabó completamente. Acaba de arruinar económicamente al taller entero por puro orgullo estúpido. Don Rodríguez va a tener que cerrar el negocio dentro de 6 meses con toda esta deuda de servicio gratuito. Carlos agregó algo que Elena no alcanzó a escuchar claramente, pero que por el tono burlón probablemente era igualmente despectivo y desalentador. Elena colocó su mano sobre el capó del Mercedes, sintiendo el calor residual del motor que todavía irradiaba a través del metal pintado. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y permitió que todos los sonidos del taller se desvanecieran gradualmente en el fondo de su conciencia, las risas sofocadas, los comentarios murmuradores. La conversación telefónica de Ugarte alardeando con alguien sobre la apuesta ridícula que acababa de hacer. Todo se convirtió en ruido blanco, distante, mientras ella se centraba únicamente en el desafío que tenía frente a sus manos. Abrió el capó con movimientos seguros y el motor V8 biturbo de 4 litros la recibió en toda su complejidad impresionante. Un verdadero trabajo maestro de ingeniería alemana, de precisión. 8 cilindros dispuestos en V a 90 grados, 2 turbocompresores estratégicamente posicionados, sistemas de inyección directa de última generación, tecnología de distribución variable, gestión electrónica computarizada increíblemente sofisticada. El olor característico a metal caliente de alta calidad se mezclaba con el aroma distintivo del aceite sintético premium y los componentes de ingeniería de precisión absoluta. Para la mayoría de las personas, ese motor hubiera sido simplemente un conjunto incomprensible de metal, cables y mangueras. Para Elena, era un lenguaje que hablaba con fluidez perfecta. Sus manos, esas mismas manos que tantos habían subestimado y ridiculizado durante años, se posaron sobre el motor con la delicadeza precisa de alguien que conoce íntimamente cada componente individual, cada sistema interconectado, cada secreto oculto en la ingeniería. Comenzó su inspección visual inicial con paciencia metódica, sin apresurarse a pesar de la presión temporal que sentía como un peso sobre sus hombros. Revisó cuidadosamente las conexiones eléctricas buscando signos de corrosión o desgaste anormal. Examinó las mangueras de presión del sistema turbo, verificando grietas microscópicas o debilitamiento del material. Palpó las abrazaderas metálicas, confirmando que estuvieran correctamente ajustadas según las especificaciones de torque apropiadas. Mientras trabajaba con concentración absoluta, su mente viajó inevitablemente hacia otro tiempo, otro lugar completamente diferente. Recordó vívidamente las pistas de carreras profesionales, el rugido ensordecedor de motores de competición llevados hasta el límite absoluto de su capacidad, las noches interminables en talleres especializados de alto rendimiento donde cada décima de segundo ganada o perdida literalmente importaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Recordó cuando ella no era simplemente la chica del taller, sino Elena Morales, ingeniera mecánica altamente especializada en sistemas de alto rendimiento y competición, con un título de maestría en ingeniería automotriz y 5 años de experiencia trabajando directamente con equipos profesionales de automovilismo deportivo. Recordó a los pilotos profesionales que específicamente la buscaban antes de carreras cruciales, porque sabían con certeza que sus manos expertas y su conocimiento profundo
podían encontrar caballos de fuerza adicionales donde otros ingenieros solo veían metal inerte y límites supuestamente infranqueables. Recordó las competencias internacionales donde había sido la única mujer en el equipo técnico, ganándose el respeto absoluto no por su género, sino por su capacidad demostrable y consistente. Recordó el día en que todo ese mundo profesional brillante se derrumbó por razones personales que no le debía explicación a absolutamente nadie. Pero nadie en este taller de barrio conocía absolutamente nada de esa historia. Nadie sabía que Elena había dejado voluntariamente ese mundo de alta presión y reconocimiento internacional por razones profundamente personales relacionadas con su familia. Nadie sabía que había elegido conscientemente la relativa simplicidad de este taller, no por falta de opciones o capacidad, sino porque necesitaba un respiro del ritmo implacable de la competición profesional. Y ahora, ese pasado cuidadosamente guardado en silencio estaba por revelarse de la manera más dramática e inesperada posible. Elena conectó cuidadosamente el escáner de diagnóstico electrónico avanzado al puerto OBD-Sundo del Mercedes, sus dedos moviéndose con la precisión automática de alguien que ha realizado este procedimiento miles de veces. Mientras el dispositivo se sincronizaba con la computadora central del vehículo, escuchó claramente las risitas nerviosas e incrédulas de sus compañeros mecánicos reunidos a una distancia prudente. Escuchó perfectamente el comentario despectivo de alguien que susurró: «Esto va a ser un desastre absoluto, no tiene la menor posibilidad». Escuchó la voz arrogante de Ugarte hablando por teléfono con total desconsideración. «No, absolutamente en serio. Te juro que está pasando exactamente esto. Hay una mecánica de barrio que genuinamente cree que puede arreglar el AMG. Sí, ya sé perfectamente. Es completamente ridículo y patético. Voy a grabarlo todo con mi teléfono para que lo veas con tus propios ojos después». La pantalla del escáner comenzó a mostrar datos en tiempo real, presiones de turbo, temperaturas de múltiples sensores distribuidos estratégicamente, tiempos de inyección medidos en milisegundos, mapas de encendido, voltajes de sensores, códigos de diagnóstico almacenados. Elena estudió la información desfilando frente a sus ojos con concentración absoluta, buscando patrones anormales, inconsistencias sutiles, cualquier cosa que pudiera indicar la fuente del problema esquivo que había frustrado a 5 talleres diferentes. Los primeros 10 minutos pasaron en silencio relativo mientras ella trabajaba metódicamente. Los datos iniciales del escáner mostraban todo aparentemente normal dentro de los parámetros esperados. Exactamente lo que los otros talleres probablemente habían encontrado y reportado. Pero Elena sabía por experiencia extensa que los problemas realmente complejos en sistemas de alto rendimiento raramente se revelaban en un diagnóstico superficial estático. Los problemas verdaderamente difíciles solo aparecían bajo condiciones operativas específicas, bajo carga real, bajo el estrés dinámico que replicaba las situaciones exactas donde el propietario experimentaba los síntomas. «¿Ya te rendiste?», gritó Ugarte desde su asiento en la sala de espera, su voz goteando con descendencia divertida. «No te sientas mal por admitirlo. Esto está completamente fuera de tu alcance profesional. Nadie aquí va a juzgarte por reconocer tus obvias limitaciones». Elena no respondió, ni siquiera levantó la vista. En cambio, desconectó el escáner momentáneamente y se dirigió hacia el área de herramientas especializadas del taller. Necesitaba realizar pruebas más profundas y específicas.
Regresó con un manómetro de precisión para medir presiones de turbo bajo carga dinámica, un osciloscopio portátil para analizar señales eléctricas en tiempo real, y su propio estetoscopio mecánico personal que había traído de su vida anterior y que le permitía escuchar sonidos internos del motor con claridad extraordinaria. Martín la observó preparar todo este equipamiento adicional y soltó un bufido burlón. ¿En serio vas a usar todo eso? ¿Sabes siquiera cómo funcionan esas herramientas profesionales? No es como los diagnósticos básicos que haces normalmente con los autos comunes que llegan aquí. Déjala intentarlo, dijo Carlos con una sonrisa cruel. Mientras más tiempo pierda con esto, más entretenido será cuando finalmente tenga que admitir que falló completamente. Además, don Rodríguez ya perdió de todas formas. Al menos que sea un espectáculo memorable. Elena conectó el manómetro de precisión a los puertos de prueba del sistema de turboalimentación. Instaló las sondas del osciloscopio en puntos críticos del sistema de gestión electrónica y preparó todo para realizar una prueba dinámica controlada. Le hizo una señal a don Rodríguez, quien se acercó con expresión preocupada grabada profundamente en su rostro curtido. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Elena?, preguntó en voz baja, tratando de mantener la conversación privada. Todavía puedes echarte atrás. Puedo hablar con ese hombre arrogante, explicarle que la apuesta fue hecha bajo presión, que no es vinculante legalmente. Estoy completamente segura, don Rodríguez, respondió Elena con calma absoluta. Confíe en mí, voy a encontrar el problema. Pero si no lo haces, el taller... Lo voy a encontrar, repitió Elena con firmeza inquebrantable. Solo necesito que mantenga a todos alejados mientras hago las pruebas dinámicas. Necesito concentración total. Don Rodríguez asintió lentamente, aunque la preocupación no abandonó sus ojos cansados. Se volvió hacia los mecánicos que observaban como espectadores en un coliseo romano esperando ver el destino del gladiador. Todos ustedes regresen a sus trabajos. Denos espacio aquí. Hubo murmullos de protesta y quejas audibles. Nadie quería perderse el espectáculo prometido. Pero la autoridad de don Rodríguez todavía significaba algo en su propio taller, y gradualmente los hombres se dispersaron hacia sus respectivas áreas de trabajo, aunque todos mantenían miradas furtivas constantes hacia donde Elena trabajaba con el Mercedes. Elena se subió al asiento del conductor del AMG, ajustando los espejos y el asiento a su posición. El interior era absolutamente lujoso. Cuero genuino premium, tecnología de punta por todos lados, el tipo de habitáculo que costaba tanto como un auto completo de gama media. Encendió el motor y el V8 rugió a la vida con ese sonido característico y profundo que solo los motores verdaderamente excepcionales producen. Un sonido que hacía vibrar el pecho, que comunicaba poder y precisión ingenieril. Con el motor funcionando, observó cuidadosamente todos los instrumentos que había conectado. Comenzó a aplicar aceleración gradual, manteniendo el vehículo estacionario con el freno activado, llevando las revoluciones del motor progresivamente más altas mientras monitoreaba cada parámetro con atención microscópica. 3000 revoluciones, 4000, 5000. Los turbos comenzaban a generar presión considerable. 6000 revoluciones, los datos fluyendo frente a sus ojos mientras sus oídos entrenados escuchaban cada matiz del funcionamiento del motor. Y entonces, exactamente en 6200 revoluciones, lo detectó. Un microsegundo de excitación en la respuesta del turbo secundario. Tan breve que era casi imperceptible. Tan sutil que solo alguien con años de experiencia escuchando motores de competición bajo estrés extremo podría haberlo notado. Simultáneamente, el osciloscopio mostró una anomalía minúscula en la señal eléctrica del solenoide de control de presión del turbo. Una fluctuación de apenas 30 miliamperios,
perfectamente dentro del rango que los sistemas de diagnóstico estándar considerarían normal, pero que Elena reconoció inmediatamente como indicativa de un problema específico. Una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Lo había encontrado. Después de menos de 30 minutos de trabajo metodológico, había localizado un problema que 5 talleres especializados no habían podido identificar, probablemente porque ninguno había realizado pruebas dinámicas bajo las condiciones específicas necesarias para replicar el síntoma. Apagó el motor y salió del vehículo con movimientos fluidos. Su corazón latía con la emoción familiar de resolver un rompecabezas complejo, esa satisfacción profunda que solo viene de aplicar conocimiento especializado para descubrir lo que permanecía oculto. Se dirigió directamente hacia la parte trasera del motor, hacia donde sabía que se encontraba exactamente el componente problemático. Ugarte la observaba desde su asiento. Su expresión había cambiado sutilmente de diversión condescendiente a algo que se parecía a curiosidad involuntaria. Elena trabajaba con una confianza y precisión que claramente no esperaba ver. Sus manos se movían sin duda, sin buscar herramientas equivocadas, sin la torpeza de alguien que no sabe exactamente lo que está haciendo. Elena comenzó a desmontar cuidadosamente los componentes necesarios para acceder al solenoide de control de presión del turbo secundario. Cada tornillo removido con el torque exacto, cada conexión eléctrica desconectada con el cuidado apropiado para no dañar los pines delicados. Trabajaba en silencio absoluto, completamente absorta en su tarea, el mundo exterior desapareciendo mientras sus manos dialogaban con el motor en un lenguaje que solo ellos dos compartían. Cuando finalmente extrajo el solenoide problemático y lo examinó bajo la luz brillante del taller, confirmó exactamente lo que había sospechado. El componente mostraba signos microscópicos de desgaste prematuro en el émbolo interno, probablemente causado por una combinación de aceite hidráulico ligeramente contaminado y el uso agresivo del vehículo en condiciones de alta temperatura. El desgaste era tan mínimo que el solenoide todavía funcionaba dentro de especificaciones técnicas normales en pruebas estáticas, pero bajo la carga dinámica extrema de aceleraciones bruscas a alta velocidad, ese desgaste microscópico causaba la excitación momentánea en la respuesta del turbo que Ugarte había detectado. Era exactamente el tipo de problema que requería no solo conocimiento técnico profundo, sino también experiencia práctica específica con sistemas de turboalimentación de alto rendimiento bajo condiciones extremas. El tipo de experiencia que Elena había acumulado durante años, trabajando con motores de carreras donde cada detalle microscópico afectaba el rendimiento medible. «Lo encontré», dijo Elena en voz alta, sosteniendo el solenoide defectuoso en su mano manchada de grasa. El taller entero pareció detenerse simultáneamente. Todas las herramientas se silenciaron. Todas las conversaciones cesaron abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la incredulidad absoluta hasta algo que se parecía peligrosamente al inicio del asombro. Y Sebastián Ugarte, por primera vez desde que había llegado a ese taller, dejó de sonreír. El silencio que siguió a esas dos palabras simples fue tan denso que parecía tener peso físico. Elena sostenía el solenoide defectuoso entre sus dedos manchados de grasa, observándolo bajo la luz directa del taller, como si fuera una pieza de evidencia crucial en un juicio trascendental. Porque en cierto sentido, exactamente eso era. Este pequeño componente metálico, no más grande que el pulgar de una persona, representaba la diferencia entre la humillación pública absoluta y la vindicación completa, entre la derrota aplastante y el triunfo resonante. Sebastián Ugarte se levantó lentamente de su asiento en la sala de espera, guardando su teléfono en el bolsillo interior de su traje impecable.
Su expresión había cambiado notablemente de la arrogancia divertida inicial a algo considerablemente más cauteloso y defensivo. Se acercó con pasos medidos hacia donde Elena permanecía junto al motor expuesto del Mercedes, sus zapatos de cuero caros resonando contra el piso manchado de aceite del taller. «¿Qué supuestamente encontraste?», preguntó con un tono que intentaba mantener el escepticismo, pero que ya no llevaba la misma confianza absoluta de antes. «Porque déjame recordarte que 5 talleres profesionales especializados, incluyendo el concesionario oficial de Mercedes-Benz con técnicos certificados por la fábrica, revisaron exhaustivamente este vehículo y declararon que no había absolutamente nada malo». Elena extendió su mano mostrando el solenoide, permitiendo que tanto Ugarte como los mecánicos, que se habían acercado gradualmente, formando un semicírculo de testigos, pudieran verlo claramente. «Este es el solenoide de control de presión del turbocompresor secundario. Está desgastado prematuramente en el émbolo interno. El desgaste es microscópico, probablemente menos de 0.03 milímetros, razón por la cual todos los diagnósticos estándar no lo detectaron. En pruebas estáticas normales, el componente funciona perfectamente dentro de especificaciones técnicas aceptables». Martín se acercó más, entrecorrando los ojos para examinar la pieza. «No veo ningún desgaste visible, se ve completamente normal para mí». «Exactamente ese es el punto crítico», respondió Elena con paciencia profesional. «El desgaste no es visible a simple vista humana. Necesitarías un microscopio industrial para verlo claramente. Pero bajo condiciones dinámicas extremas, cuando el motor está operando a más de 6.000 revoluciones con carga completa y los turbos están generando presión máxima, ese desgaste microscópico causa una fluctuación momentánea en la señal de control eléctrico. La fluctuación dura aproximadamente 50 milisegundos, tiempo insuficiente para que los sistemas de diagnóstico estándar la registren como una falla, pero suficiente para causar la excitación perceptible en la respuesta del turbo que el propietario ha estado experimentando. Carlos soltó un bufido escéptico. «Eso suena extremadamente conveniente. ¿Cómo sabemos que no estás simplemente inventando una explicación técnica elaborada para salir del problema en el que te metiste?» Elena caminó hacia donde había dejado el osciloscopio conectado, con la pantalla todavía mostrando los datos capturados durante su prueba dinámica anterior. «Aquí está la evidencia objetiva. Esta es la forma de onda eléctrica del solenoide capturada en tiempo real durante la aceleración bajo carga. Observen esta sección específica aquí». Señaló con su dedo una anomalía clara en el gráfico, una pequeña desviación en una línea que de otra manera habría sido perfectamente estable. Esta fluctuación de 32 miliamperios ocurre exactamente cuando el sistema de gestión del motor solicita máxima presión de turbo. Es la firma característica de un émbolo con desgaste en la superficie de contacto. Don Rodríguez se acercó, estudiando la pantalla con genuino interés profesional. Él había visto suficientes diagnósticos complejos en su vida para reconocer datos legítimos cuando los veía. «Elena tiene razón. Esa fluctuación no debería estar ahí en absoluto. En un solenoide funcionando correctamente, esa línea sería completamente plana y estable». Ugarte cruzó los brazos sobre su pecho, su lenguaje corporal gritando defensividad. «Está bien, asumamos por un momento que realmente encontraste algo. Eso no significa necesariamente que puedas arreglarlo correctamente. Identificar un problema y solucionarlo efectivamente son dos cosas completamente diferentes». «Tiene absolutamente razón en eso», concordó Elena sin ningún rastro de sarcasmo. «Razón por la cual voy a reemplazar este componente defectuoso con uno nuevo, recalibrar completamente el sistema de gestión de turbo y luego realizar pruebas dinámicas exhaustivas para verificar que el problema esté completamente resuelto».
El procedimiento completo me tomará aproximadamente 2 horas adicionales de trabajo. Miró el reloj industrial colgado en la pared del taller. Eran las 2:15 de la tarde. Tendría el trabajo terminado mucho antes de la fecha límite de las 6 establecida en la apuesta. Ugarte siguió su mirada y algo en su expresión se endureció visiblemente cuando comprendió la misma realidad temporal. «Necesito conseguir el solenoide de reemplazo», continuó Elena dirigiéndose a don Rodríguez. «Es un componente específico de AMG, no es algo que tengamos en inventario regular. Pero conozco un proveedor especializado en la ciudad que mantiene partes de alto rendimiento. Puedo tenerlo aquí en menos de 45 minutos». Don Rodríguez asintió, sacando las llaves de su camioneta del bolsillo. «Ve tú misma. No confío en que nadie más consiga exactamente la pieza correcta». Y Elena hizo una pausa significativa. «Buen trabajo hasta ahora. Muy buen trabajo». Fue un reconocimiento simple, apenas 3 palabras adicionales, pero viniendo de don Rodríguez, significaba considerablemente más de lo que las palabras aparentaban. Elena sintió agradecida y se dirigió hacia la salida, pero antes de poder dar 3 pasos, la voz de Ugarte la detuvo en seco. «Espera un momento». Su tono había cambiado nuevamente. Ahora llevaba una nota de curiosidad genuina, mezclada con algo que podría haber sido el inicio del respeto a regañadientes. ¿Dónde exactamente aprendiste a diagnosticar problemas tan específicos en sistemas de turboalimentación de alto rendimiento? Porque, y no me malinterpretes, esto no es conocimiento que se adquiere trabajando en un taller de barrio reparando sedanes y camionetas comunes. Elena se detuvo dándole la espalda, considerando cuidadosamente cuánto revelar. Durante 3 años, había mantenido su pasado profesional cuidadosamente guardado, separado de su vida actual, por razones que le parecían válidas y personales. Pero ahora, en este momento específico, con todos los ojos del taller clavados en ella esperando una respuesta, comprendió que el secreto estaba por terminar de una forma u otra. Se volvió lentamente para enfrentarlo directamente. «Antes de trabajar aquí, pasé 5 años como ingeniera mecánica especializada en equipos de automovilismo deportivo profesional. Trabajé principalmente en categorías de resistencia y GT, donde los motores turboalimentados de alto rendimiento son estándar. Mi especialización específica era optimización de sistemas de inducción forzada y diagnóstico de fallos en condiciones de competición extremas». El silencio que siguió a esta revelación fue incluso más profundo que el anterior. Martín y Carlos intercambiaron miradas de absoluta incredulidad, sus bocas literalmente abiertas. Otros mecánicos murmuraban entre ellos con expresiones que mezclaban sorpresa genuina con algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Don Rodríguez sonreía levemente, como si finalmente algunas piezas dispersas de un rompecabezas personal hubieran encajado en su lugar. «¿Automovilismo deportivo profesional?», repitió Ugarte lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que necesitara traducción mental. «¿Estás diciendo que trabajaste con equipos de carreras reales?» 3 equipos diferentes durante 5 años, confirmó Elena. Empecé como asistente de ingeniería recién salida de la universidad, con mi maestría en ingeniería automotriz. Para mi 3er año, ya era ingeniera principal de Powertrain, en un equipo que compitió en el Campeonato Europeo de GT. Trabajé directamente con pilotos profesionales preparando sus autos para carreras donde la diferencia entre ganar y perder frecuentemente se medía en centésimas de segundo y fracciones de caballos de fuerza. Carlos encontró finalmente su voz, aunque salió temblorosa e insegura. «¿Y por qué alguien con esas credenciales profesionales estaría trabajando aquí, en este lugar?» «Razones personales que no necesito discutir», respondió Elena con firmeza que claramente establecía los límites de la conversación.
Mi padre enfermó gravemente hace 3 años. Necesitaba estar cerca de casa, en esta ciudad, no viajando constantemente por Europa siguiendo calendarios de carreras. Don Rodríguez me dio trabajo cuando lo necesitaba, sin hacer preguntas innecesarias, y he estado agradecida por eso desde entonces. Don Rodríguez asintió confirmando la historia. Elena llegó aquí un martes por la mañana hace 3 años. Preguntó si necesitaba ayuda, y yo necesitaba un mecánico urgentemente porque 2 de mis empleados se habían ido a otro taller. Le di una oportunidad. Al segundo día me di cuenta de que sabía más sobre motores que cualquier persona que hubiera trabajado para mí en 30 años. Nunca me dio detalles sobre su pasado, y yo nunca pregunté porque respeto la privacidad de mi gente. Lo único que me importaba era que hacía trabajo excepcional. Ugarte la miraba ahora con una expresión completamente diferente. La condescendencia había desaparecido por completo, reemplazada por algo más complejo: sorpresa, confusión y quizás el inicio de un reconocimiento incómodo de cuán profundamente equivocado había estado en sus suposiciones iniciales. Eso cambia considerablemente las cosas, admitió finalmente, aunque su tono sugería que las palabras le costaban esfuerzo físico pronunciarlas. Aunque todavía necesito ver que realmente puedas arreglar el problema antes de aceptar que he perdido la apuesta. Lo verá, prometió Elena. Ahora, si me disculpan, necesito conseguir esa pieza de reemplazo. El tiempo sigue corriendo. Elena salió del taller hacia la camioneta de don Rodríguez, consciente de todas las miradas siguiéndola hasta que desapareció de la vista. En el momento en que el vehículo arrancó y se alejó por la calle, el taller explotó en conversaciones simultáneas y superpuestas. ¿Escucharon eso? ¿Automovilismo profesional? No puedo creerlo. Estuvimos trabajando junto a alguien con esas credenciales durante 3 años. Todos los comentarios estúpidos que hicimos. Don Rodríguez, ¿usted sabía esto? El dueño del taller levantó las manos pidiendo silencio. Sabía que Elena era excepcionalmente talentosa. Los detalles específicos de su pasado no me correspondía compartirlos. Eso era decisión de ella, no mía. Pero ahora todos ustedes entienden por qué siempre he confiado en su trabajo, por qué la he defendido cuando algunos de ustedes, miró específicamente a Martín y Carlos, la trataban como si fuera inferior simplemente por ser mujer. Martín se pasó la mano por el cabello, luciendo genuinamente incómodo por primera vez. No sabíamos. Si hubiéramos sabido que tenía esa experiencia, ¿y eso hubiera hecho alguna diferencia?, interrumpió don Rodríguez con voz cortante como cuchillo. Necesitaban saber su currículum completo para tratarla con respeto básico como profesional y colega. Ella les demostró su capacidad cada día con su trabajo, pero ustedes eligieron ver solamente su género. Ese es el problema real aquí, y más les vale que piensen seriamente sobre eso. Ugarte, quien había permanecido inusualmente callado durante este intercambio, finalmente habló. Tiene razón. Yo hice suposiciones extremadamente injustas, basadas en prejuicios que ahora veo claramente que eran completamente infundados. Parecía estar teniendo una conversación interna incómoda consigo mismo. La pregunta es, ¿qué dice eso sobre mí como persona? Nadie respondió a esa pregunta retórica, porque la respuesta era demasiado obvia y demasiado incómoda para vocalizarla directamente. 42 minutos después, Elena regresó con una bolsa conteniendo el solenoide de reemplazo nuevo, sellado en su empaque original de fábrica con todas las especificaciones técnicas certificadas. También había traído un pequeño contenedor de aceite hidráulico sintético premium, del tipo exacto especificado por AMG, porque había identificado que el aceite ligeramente contaminado probablemente había contribuido al desgaste prematuro del componente original. Se dirigió directamente hacia el Mercedes sin decir palabra, su expresión mostrando concentración profesional absoluta.
Colocó cuidadosamente el solenoide nuevo sobre un paño limpio junto al motor. Verificó visualmente que fuera exactamente el componente correcto, comparándolo con el número de parte especificado, y luego comenzó el proceso meticuloso de instalación. Sus manos trabajaban con precisión coreográfica perfeccionada durante años de práctica intensiva. Cada tornillo apretado con el torque exacto especificado usando una llave dinamométrica calibrada. Cada conexión eléctrica verificada 2 veces para asegurar contacto perfecto. Cada manguera de presión inspeccionada antes de reconectarla. No había conversación, no había distracción. Solo existían ella y el motor, dialogando en ese lenguaje silencioso que solo ellos compartían. Los mecánicos observaban ahora con una actitud completamente transformada. Ya no había risas burlonas ni comentarios despectivos. En cambio, había algo cercano a admiración profesional mientras la veían trabajar con una competencia que dejaba absolutamente claro que cada movimiento era deliberado, cada decisión fundamentada en conocimiento profundo y experiencia extensa. Cuando terminó la instalación física del componente nuevo, Elena conectó su laptop personal al puerto de diagnóstico del vehículo. La computadora contenía software especializado de calibración, el mismo tipo de programas que los equipos de competición profesional usan para optimizar el rendimiento del motor hasta el último detalle. Comenzó el proceso de recalibración del sistema de gestión de turbo, ajustando parámetros microscópicos en el mapa de control que compensarían perfectamente las características específicas del componente nuevo. «Eso es software de nivel profesional», observó Ugarte, mirando sobre su hombro la pantalla de la computadora. «Ese programa cuesta miles de euros en licencias. No es algo que los talleres normales tengan acceso. Lo compré con mi propio dinero cuando todavía trabajaba en competición», explicó Elena sin apartar los ojos de la pantalla. «Me lo quedé cuando dejé ese mundo, porque sabía que eventualmente encontraría usos para él, como hoy, por ejemplo. La recalibración tomó 23 minutos adicionales de trabajo concentrado. Cuando finalmente terminó, Elena cerró el capó del Mercedes con un sonido sólido y satisfactorio, y se volvió hacia Ugarte. «Está listo para pruebas dinámicas. Necesito llevarlo a la carretera para verificar que el problema esté completamente resuelto, bajo condiciones reales de manejo». Ugarte dudó visiblemente. «Es un auto de 200.000 euros. Y yo he conducido autos de carreras que valen 3 veces eso bajo condiciones mucho más extremas», respondió Elena con paciencia. «Pero si prefiere, puede venir conmigo en el asiento del pasajero y verificar personalmente los resultados». Después de un momento de consideración, Ugarte asintió. «Está bien, vamos». Se subieron al Mercedes y Elena ajustó nuevamente los controles a su preferencia. Encendió el motor y escuchó cuidadosamente el sonido, confirmando que todo sonaba exactamente como debería. Salió lentamente del taller hacia la calle y luego se dirigió hacia una avenida periférica donde sabía que podría acelerar con seguridad hasta las velocidades necesarias para probar completamente el sistema. Cuando alcanzaron un tramo recto y despejado, Elena presionó firmemente el acelerador. El Mercedes respondió instantáneamente, lanzándose hacia adelante con una aceleración brutal que presionó a ambos ocupantes contra sus asientos. 5.000 revoluciones, 6.000, 7.000. Los turbos rugían con fuerza total, empujando el motor hasta su capacidad máxima mientras el velocímetro escalaba dramáticamente. Y no hubo hesitación. Ninguna. La respuesta era perfecta, inmediata, exactamente como los ingenieros de AMG la habían diseñado. El auto aceleraba con una suavidad y potencia que evidentemente sorprendió a Ugarte, quien Elena notó estaba agarrando el apoyabrazos de su puerta con fuerza considerable.
Elena sonrió levemente mientras reducía la velocidad de vuelta a límites legales. Eso es como se supone que debe sentirse. Sin hesitaciones, sin pérdida de potencia. Resuelto completamente. Regresaron al taller 15 minutos después. Cuando el Mercedes entró nuevamente al patio y Elena apagó el motor, el silencio subsiguiente pareció cargado con significado profundo. Todos los mecánicos habían detenido su trabajo para observar el regreso. Don Rodríguez esperaba con expresión esperanzada, y el reloj en la pared mostraba las 4:37 de la tarde, 1 hora y 23 minutos antes de la fecha límite establecida. Elena Morales había completado lo imposible, y la expresión en el rostro de Sebastián Ugarte comunicaba claramente que él sabía exactamente lo que eso significaba. Sebastián Ugarte permaneció sentado en el asiento del pasajero del Mercedes durante varios segundos después de que Elena apagara el motor, como si necesitara ese tiempo adicional para procesar completamente lo que acababa de experimentar. Sus manos todavía descansaban sobre sus rodillas, y Elena notó que respiraba de manera ligeramente acelerada, no por miedo, sino por la adrenalina pura que viene de experimentar aceleración verdaderamente brutal en un vehículo de alto rendimiento operando exactamente como fue diseñado. Finalmente abrió la puerta y salió del vehículo con movimientos lentos y deliberados. Su expresión era completamente diferente a la que había llevado cuando llegó al taller esa mañana. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por algo mucho más complejo, una mezcla de asombro genuino, incomodidad evidente, y lo que parecía ser el inicio de una realización profunda y transformadora sobre sus propios prejuicios. Elena salió del lado del conductor y cerró la puerta suavemente. Se quitó los guantes de trabajo manchados y los guardó en el bolsillo de su overol. Luego se cruzó de brazos y esperó pacientemente a que Ugarte encontrara las palabras que claramente estaba buscando en su mente. Los mecánicos se habían acercado formando un semicírculo irregular de testigos, todos conscientes de que estaban presenciando algo significativamente más importante que simplemente la resolución de un problema mecánico. Don Rodríguez estaba junto a la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo y satisfacción. Martín y Carlos permanecían notablemente callados, sus rostros mostrando claramente la vergüenza de quienes han sido testigos de su propia ignorancia expuesta de manera innegable. «Está perfecto», admitió finalmente Ugarte, las palabras saliendo con evidente dificultad, como si cada sílaba le costara esfuerzo físico pronunciarla. «Completamente perfecto. La aceleración es exactamente como debería ser. Sin hesitaciones, sin pérdida de potencia, sin ese sonido extraño que había estado escuchando. Es como conducir un vehículo completamente nuevo salido directamente de la fábrica». Elena simplemente asintió, sin agregar comentario alguno. No necesitaba decir nada. Su trabajo hablaba por sí mismo con elocuencia que las palabras nunca podrían igualar. Ugarte caminó lentamente alrededor del Mercedes, pasando su mano sobre el capó reluciente, claramente luchando internamente con algo mucho más grande que simplemente admitir que había perdido una apuesta. Después de completar el círculo alrededor del vehículo, se detuvo frente a Elena y la miró directamente a los ojos por primera vez con algo que se parecía genuinamente al respeto. «Yo necesito disculparme», comenzó con voz considerablemente más suave que su tono arrogante inicial. «Y no solo por dudar de tu capacidad técnica. Eso sería lo más superficial y fácil. Necesito disculparme por algo mucho más profundo y problemático». Hizo una pausa, respirando profundamente como reuniendo coraje para continuar.
Llegué aquí esta mañana con suposiciones completamente infundadas sobre quién eras y qué podías hacer, basadas únicamente en tu género. No te vi como profesional, como mecánica, como ingeniera. Te vi solamente como mujer, y en mi mente limitada y prejuiciosa, esas dos cosas eran mutuamente excluyentes en este contexto. El taller permanecía en silencio absoluto. Todos escuchaban con atención concentrada, conscientes de que raramente presenciaban a alguien como Sebastián Ugarte, alguien acostumbrado a la arrogancia del privilegio, admitiendo vulnerabilidad y error tan directamente. Diseñé deliberadamente una apuesta humillante, continuó Ugarte, su voz ahora llevando un tono de vergüenza genuina. Mi intención explícita era exponerte públicamente, demostrarte a ti y a todos los presentes que tenía razón en mis prejuicios. Quería que fallaras espectacularmente para poder sentirme justificado en mis creencias sobre las limitaciones de las mujeres en campos tradicionalmente masculinos. Eso es profundamente problemático y dice cosas terribles sobre mí como persona. Elena lo escuchaba sin interrumpir, su expresión neutral, pero sus ojos oscuros, evaluándolo cuidadosamente. Había escuchado disculpas antes, muchas de ellas huecas y superficiales, pronunciadas solo porque las circunstancias sociales las demandaban. Estaba esperando determinar si esta era genuina o simplemente otro performance calculado. Lo que hace esto aún peor, continuó Ugarte, es que yo me considero una persona progresista y moderna. Voto por candidatos que apoyan igualdad de género. Digo todas las cosas correctas en conversaciones sobre feminismo e igualdad. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando estuve cara a cara con una mujer en un rol que mi mente subconscientemente había categorizado como masculino, todos esos valores supuestamente progresistas desaparecieron instantáneamente, reemplazados por prejuicios que ni siquiera sabía conscientemente que tenía tan arraigados. Don Rodríguez habló por primera vez desde que habían regresado de la prueba de manejo. Señor Ugarte, aprecio su honestidad, pero la persona a quien necesita dirigir estas palabras no soy yo, es Elena. Ugarte asintió, volviéndose completamente hacia Elena y dando un paso hacia ella, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Tienes razón, por supuesto. Elena, te debo no solo una disculpa, sino también gratitud. Me has dado una lección extraordinariamente valiosa hoy, aunque fue una que claramente necesitaba, pero que me costó 100.000 euros aprender. Por primera vez desde que Ugarte había comenzado su disculpa, Elena habló. Su voz era calmada pero firme, sin rastro de triunfalismo o amargura. Señor Ugarte, aprecio su disculpa y parece genuina, pero necesito que entienda algo importante. Este no es un problema aislado. Esto no es solo sobre usted y sus prejuicios individuales. Lo que experimenté hoy con usted es algo que experimento constantemente, día tras día, en variaciones diferentes, pero con la misma esencia fundamental. Hizo un gesto abarcando el taller alrededor de ellos. Cada cliente que entra aquí y automáticamente pide hablar con un mecánico hombre sin siquiera considerar que yo podría ser la persona más calificada. Cada vez que un compañero de trabajo revisa mi trabajo sin que lo solicite, asumiendo automáticamente que necesito supervisión adicional. Cada comentario disfrazado de broma sobre cómo debería estar en la oficina haciendo café en lugar de debajo de los autos. Cada mirada de sorpresa cuando demuestro conocimiento técnico profundo. Todo eso es manifestación del mismo prejuicio fundamental que usted expresó tan abiertamente hoy. Martín y Carlos bajaron la vista hacia el suelo, incapaces de mantener contacto visual, mientras Elena hablaba. Sabían exactamente a qué se refería, porque habían sido perpetradores constantes de exactamente ese comportamiento durante 3 años completos. Lo que me molesta profundamente, continuó Elena, no es tanto la duda inicial. La duda es natural
cuando alguien no conoce tus capacidades. Lo que me molesta es la forma en que el género se convierte automáticamente en el factor determinante de esa duda. Si yo fuera un hombre joven con exactamente las mismas credenciales y experiencia, nadie cuestionaría mi capacidad con la misma intensidad o condescendencia. Podría cometer errores y serían vistos como errores individuales, no como evidencia de las limitaciones inherentes de todo mi género. Ugarte escuchaba con atención absoluta, asintiendo lentamente mientras procesaba cada palabra. Tienes completamente razón, y reconocer eso intelectualmente es el primer paso, pero claramente no es suficiente. Necesito examinar activamente y desafiar constantemente estos prejuicios automáticos en mi pensamiento, porque evidentemente decir que creo en la igualdad no significa que realmente la practique consistentemente. Elena dio un paso hacia él, cerrando ligeramente la distancia entre ambos. ¿Sabe qué es lo más frustrante de todo esto? Que tengo que ser excepcional solo para ser considerada competente. Tengo que tener credenciales extraordinarias, experiencia en automovilismo profesional, conocimiento técnico profundo que excede el de la mayoría de los mecánicos, solo para que se me tome tan en serio como a un hombre con la mitad de mi experiencia. No es suficiente ser buena en mi trabajo. Tengo que ser extraordinaria constantemente, sin margen para errores normales que cualquiera podría cometer. Las palabras resonaron en el taller con un peso que todos podían sentir físicamente, porque era verdad innegable, y la verdad tiene una forma de cortar a través de las defensas y las racionalizaciones hasta llegar directamente al centro incómodo de la realidad. Y sin embargo, agregó Elena con un tono ligeramente más suave, aprecio genuinamente que esté escuchando y reflexionando ahora. Muchas personas en su posición simplemente pagarían el dinero y se irían sin aprender absolutamente nada de la experiencia. El hecho de que esté dispuesto a examinar sus propios prejuicios públicamente frente a todas estas personas requiere una humildad que es relativamente rara. Ugarte asintió agradecido por este reconocimiento. Es lo mínimo que puedo hacer. Y por supuesto, voy a cumplir mi parte de la apuesta inmediatamente. Se metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó su teléfono. Déjame hacer una transferencia bancaria ahora mismo. ¿Cuál es tu número de cuenta? Elena intercambió una mirada con don Rodríguez, quien asintió con aprobación. Ella proporcionó la información necesaria y observó mientras Ugarte realizaba la transferencia con movimientos eficientes en su teléfono. Varios segundos después, el dispositivo de Elena vibró en su bolsillo con la notificación de la transferencia recibida. 100.000 euros. Una cantidad que efectivamente transformaría su situación financiera, que pagaría las deudas médicas acumuladas durante la enfermedad de su padre, que proporcionaría seguridad que no había tenido en años. Completado, confirmó Ugarte guardando su teléfono. Y quiero agregarte algo adicional. Tengo contactos extensos en la industria automotriz, incluyendo varios equipos de competición que operan en diferentes categorías. Si alguna vez decides regresar a ese mundo profesional, estaría genuinamente honrado de escribir recomendaciones y hacer las conexiones necesarias. Alguien con tu nivel de habilidad y conocimiento merece estar trabajando al más alto nivel posible. Elena consideró la oferta cuidadosamente antes de responder. Agradezco la oferta, señor Ugarte, y la consideraré seriamente. Mi situación familiar ha cambiado recientemente de maneras que podrían hacer posible considerar opciones que no estaban disponibles antes. Pero también he descubierto que hay satisfacción genuina en el trabajo que hago aquí, ayudando a personas normales con sus vehículos, siendo parte de una comunidad en lugar de constantemente viajando. Don Rodríguez se acercó entonces, colocando una mano paternal sobre el hombro de Elena. Y este taller siempre tendrá un lugar para ti, Elena, sin importar qué decidas sobre tu futuro.
Has demostrado ser no solo una mecánica excepcional, sino también una persona de integridad y profesionalismo inquebrantable. Me has enseñado cosas hoy que debería haber comprendido hace mucho tiempo sobre cómo trato y defiendo a mi equipo. Se volvió hacia los otros mecánicos reunidos. Y eso va para todos ustedes también. Lo que presenciamos hoy no debería haber sido necesario. Elena no debería haber tenido que demostrar credenciales extraordinarias para ganar respeto básico. Cada uno de nosotros necesita examinar cómo tratamos a nuestros colegas, cómo nuestros prejuicios inconscientes afectan nuestras interacciones diarias y comprometernos a hacer mejor. Martín dio un paso adelante, luciendo genuinamente arrepentido. Elena, todos esos comentarios estúpidos que he hecho durante 3 años, las bromas sobre el café, sobre que deberías estar en la oficina, sobre revisar tu trabajo, todo eso fue completamente inaceptable y me disculpo sin reservas. No tengo excusa excepto ignorancia, y eso no es realmente excusa en absoluto. Carlos asintió vigorosamente. Yo también. Participé en crear un ambiente que debe haber sido increíblemente difícil y frustrante para ti. Debería haber sido tu aliado y colega en lugar de lo que fui. Lo siento sinceramente. Otros mecánicos agregaron sus propias disculpas, algunos más articulados que otros, pero todos llevando un tono de genuino arrepentimiento. Elena los escuchó a todos con expresión neutral, procesando cuidadosamente cada palabra. Cuando todos terminaron, habló con voz medida. Aprecio las disculpas de todos, y las acepto, con la condición de que las palabras se traduzcan en cambio real de comportamiento, no solo hacia mí, sino hacia cualquier mujer que pueda trabajar aquí en el futuro, o hacia cualquier cliente que entre por esa puerta, sin importar su género, raza o apariencia. El respeto profesional básico no debería requerir credenciales extraordinarias o demostraciones dramáticas. Debería ser el punto de partida predeterminado. Hubo asentimientos generalizados y murmullos de acuerdo. La atmósfera en el taller había cambiado fundamentalmente en las últimas horas. Algo había sido roto y ahora estaba en proceso de ser reconstruido de manera diferente y potencialmente más fuerte. Ugarte miró su reloj de lujo. Necesito irme. Tengo una reunión esta noche, aunque honestamente después de lo que experimenté hoy, mi mente va a estar en cualquier lugar excepto en negocios. Extendió su mano hacia Elena. Gracias nuevamente, Elena Morales, por arreglar mi auto, por darme una lección invaluable y por tu gracia al aceptar mi disculpa. Eres excepcional en tu campo y mereces ser reconocida como tal. Elena estrechó su mano firmemente. Gracias por escuchar y reflexionar genuinamente. Eso es más raro de lo que debería ser. Ugarte subió a su Mercedes, ahora funcionando perfectamente, y arrancó el motor. El V8 rugió a la vida con ese sonido profundo y satisfactorio de ingeniería de precisión, operando exactamente como fue diseñada. Antes de irse, bajó la ventanilla y agregó una última cosa. Elena, una pregunta más, si me permites. Cuando aceptaste la apuesta, cuando todos aquí pensaban que estabas cometiendo un error terrible, ¿tuviste alguna duda, algún momento de incertidumbre? Elena sonrió levemente. La primera sonrisa genuina que Ugarte había visto en su rostro durante todo el día. Ni por un segundo, porque reconocí el problema específico basándome en tu descripción de los síntomas, incluso antes de abrir el capó. He visto exactamente ese patrón de fallo antes en motores de competición. La única incertidumbre que tuve fue si tendría tiempo suficiente para conseguir la pieza de reemplazo, pero sabía que podía lograrlo. El resultado nunca estuvo realmente en duda. Ugarte rió, pero era una risa de genuino aprecio en lugar de condescendencia. Por supuesto que lo sabías. Debí haberlo imaginado. Adiós, Elena. Espero sinceramente que nuestros caminos se crucen nuevamente en circunstancias más positivas.
El Mercedes salió del taller y desapareció por la calle, su motor ronroneando suavemente, dejando atrás un taller lleno de personas que acababan de presenciar algo significativamente más importante que la simple reparación de un automóvil de lujo. Habían presenciado el desmantelamiento de prejuicios, el poder de la habilidad genuina para transformar perspectivas, y la forma en que una persona con integridad inquebrantable puede forzar a otros a confrontar sus propias limitaciones. Elena miró el reloj en la pared, las 5:14 de la tarde. Todavía quedaba casi una hora antes de la fecha límite original de la apuesta, aunque eso ya no importaba. Se volvió hacia don Rodríguez con expresión práctica. Todavía tengo ese sedán con problemas de transmisión que empecé esta mañana. ¿Quiere que termine ese trabajo hoy o lo dejo para mañana? Don Rodríguez rió, sacudiendo la cabeza con afecto genuino. Elena, acabas de ganar 100.000 euros y transformar completamente la atmósfera de este taller. Puedes tomarte el resto del día libre si quieres. Preferiría terminar el trabajo pendiente, respondió Elena simplemente. El cliente prometió recoger su auto mañana temprano. Y con eso, Elena Morales regresó a trabajar en el sedán con problemas de transmisión, porque para ella, lo extraordinario de ese día fue simplemente otro ejemplo de hacer su trabajo con excelencia. La apuesta ganada, las disculpas recibidas, el dinero transferido, todo eso era secundario a la satisfacción fundamental de hacer bien lo que amaba hacer. Pero todos en ese taller sabían que nada sería igual después de este día. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria. Los días siguientes a la apuesta transcurrieron con una energía completamente transformada en el taller Rodríguez. Era como si alguien hubiera reemplazado el aire mismo del lugar, cargándolo con una conciencia nueva y necesaria. Los comentarios condescendientes habían cesado por completo. Las bromas sobre hacer café desaparecieron del vocabulario diario. Cuando los clientes llegaban preguntando por un mecánico, los compañeros de Elena ahora respondían: «Tenemos varios mecánicos excelentes aquí. Déjeme ver quién está disponible», en lugar de automáticamente dirigirlos hacia los hombres del equipo. Martín y Carlos, en particular, parecían estar pasando por una transformación genuina. Elena los había observado durante los últimos 3 días detenerse a mitad de una frase, claramente reconociendo que estaban por decir algo problemático, reconsiderando sus palabras y eligiendo un enfoque diferente. No era perfecto, porque el cambio real nunca es instantáneo ni lineal, pero el esfuerzo consciente era visible y apreciable. Era viernes por la tarde, 4 días después del incidente con Ugarte, y Elena estaba bajo una camioneta realizando un cambio de aceite rutinario cuando escuchó el sonido inconfundible de varios vehículos de alto rendimiento entrando al patio del taller simultáneamente. Rodó hacia afuera sobre su tabla mecánica con ruedas y se levantó limpiándose las manos para ver qué estaba sucediendo. 3 automóviles deportivos de lujo estaban estacionados en formación frente al taller. Un Porsche 911 GT3, un BMW M4 Competition y un Audi RS6 Savant. De los vehículos descendieron 4 personas, 3 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa casual, pero claramente costosa. Y entre ellos, saliendo del Porsche, estaba Sebastián Ugarte. Elena sintió todas las miradas del taller volverse hacia ella inmediatamente. Don Rodríguez salió de su oficina con expresión cautelosa, claramente preguntándose si esto significaba algún tipo de problema o complicación relacionada con el trabajo anterior. Ugarte se acercó con una sonrisa que parecía genuinamente amistosa en lugar de arrogante. «Elena, espero no interrumpir en un mal momento. Traje a algunas personas que querían conocerte». Los otros 3 se acercaron formando un pequeño grupo. La mujer, de aproximadamente 40 años con cabello corto y gris prematuramente plateado, extendió su mano primero.
Elena Morales, es un absoluto placer conocerte. Mi nombre es Patricia Valdés y dirijo un equipo de GT3 que compite en el Campeonato Europeo. Sebastián me contó sobre tu trabajo en su Mercedes y sobre tu experiencia previa en automovilismo deportivo. Elena estrechó su mano, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad. Es un placer conocerla también, señora Valdés. He seguido el trabajo de su equipo. Tuvieron una temporada excepcional el año pasado. Patricia, por favor, insistió la mujer con calidez genuina. Y gracias. Fue una buena temporada, pero estamos buscando mejorar aún más, lo cual me lleva a por qué estoy aquí. Estamos específicamente buscando un ingeniero principal de Powertrain para la próxima temporada. Nuestro ingeniero actual está retirándose después de 20 años en el deporte. Sebastián sugirió que podría interesarte la posición. Uno de los hombres, alto y delgado, con acento claramente alemán, se adelantó. Soy Klaus Hoffmann, ingeniero jefe del equipo. He revisado tu currículum, el que Sebastián consiguió a través de sus contactos. Tu trabajo con el equipo Müller Racing fue excepcional. Las mejoras de rendimiento que lograste en su sistema de inducción forzada durante la temporada 2019 fueron estudiadas ampliamente en la industria. Elena sintió un calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de reconocimiento profesional genuino. Hacía años que no experimentaba este tipo de conversación, este nivel de respeto inmediato basado puramente en capacidad técnica demostrada. El tercer hombre, más joven, probablemente de 30 y pocos años, sonrió ampliamente. Y yo soy Marco Delgado, uno de los pilotos del equipo. Si la mitad de lo que Sebastián nos contó sobre tu diagnóstico y reparación es verdad, necesito que trabajes en mi auto. Los pilotos vivimos y morimos por la calidad de nuestros ingenieros de Powertrain. Patricia continuó, su tono volviéndose más serio y profesional. La posición pagaría un salario base de 120.000 euros anuales, más bonificaciones significativas basadas en rendimiento del equipo. Incluye todos los gastos de viaje cubiertos, alojamiento durante eventos, seguro médico completo y participación en ganancias si ganamos el campeonato. Es una posición de tiempo completo que requeriría viajar aproximadamente 180 días al año durante la temporada de carreras. Elena escuchaba con atención absoluta, su mente procesando rápidamente toda la información. Era exactamente el tipo de oferta que hubiera aceptado, sin dudar, hace 4 años. El tipo de posición que representaba el pináculo de su campo profesional. Pero las circunstancias de su vida habían cambiado dramáticamente desde entonces. Es una oferta increíblemente generosa, respondió Elena cuidadosamente, y estoy genuinamente honrada de que me la consideren. Pero necesito ser completamente honesta sobre mi situación. Dejé el automovilismo profesional hace 3 años porque mi padre estaba gravemente enfermo y necesitaba estar cerca de casa, aquí, en esta ciudad. El viaje constante simplemente no era compatible con ser su cuidadora principal. Patricia asintió comprensivamente. Sebastián mencionó algo sobre eso. ¿Cómo está tu padre ahora, si no es demasiado personal preguntar? Falleció hace 2 meses. Respondió Elena con voz tranquila, pero llevando el peso evidente de dolor reciente. Cáncer de páncreas. Fueron 3 años difíciles, pero estoy agradecida de haber estado presente durante ese tiempo. No cambiaría esa decisión por nada, aunque significó pausar mi carrera profesional. Hubo un momento de silencio respetuoso. Ugarte habló entonces con tono suave. Elena, siento mucho tu pérdida. No sabía que había sido tan reciente. Gracias, aceptó Elena el condolencia con un asentimiento simple. Se volvió nuevamente hacia Patricia, lo cual significa que técnicamente ahora estoy en posición de considerar oportunidades que requieren viaje extenso. Las circunstancias que me mantuvieron aquí ya no aplican de la misma manera.
Patricia intercambió miradas con Klaus y Marco, comunicándose silenciosamente de esa forma que los equipos bien coordinados desarrollan. «No necesitas decidir inmediatamente», dijo Patricia. «Esta es una decisión significativa que merece consideración cuidadosa. Pero me gustaría invitarte a visitar nuestras instalaciones, conocer al equipo completo, ver los autos, familiarizarte con nuestras operaciones. Sin compromiso, solo para que tengas toda la información necesaria para tomar una decisión informada». Klaus agregó: «Y si decides que estás interesada, pero preocupada por aspectos específicos de la posición, estamos abiertos a negociar arreglos que funcionen para ti. Por ejemplo, podríamos estructurar la posición de manera que trabajes remotamente en desarrollo y optimización durante partes del año, solo viajando para eventos críticos de prueba y carreras importantes. Hemos tenido ingenieros trabajando en arreglos híbridos similares y funciona bien con la tecnología actual». Don Rodríguez, quien había estado escuchando toda la conversación desde una distancia respetuosa, se acercó finalmente. «Elena, si esto es algo que quieres perseguir, tienes mi bendición y apoyo completo. Has dado muchísimo a este taller durante 3 años. Nunca te retendría de una oportunidad que podría ser mejor para tu carrera y tu futuro». Elena miró a don Rodríguez con genuino afecto y gratitud. «Usted me dio trabajo cuando lo necesitaba desesperadamente, sin hacer preguntas invasivas, sin exigir explicaciones. Eso significó más de lo que probablemente comprende. Lo hice porque eres excepcionalmente buena en lo que haces», respondió don Rodríguez simplemente. «Y merecías esa oportunidad, pero también mereces perseguir el nivel más alto de tu profesión si eso es lo que quieres». Martín se acercó entonces, luciendo inusualmente serio. «Elena, sé que no tengo derecho a opinar sobre tu decisión después de cómo te traté durante tanto tiempo, pero quiero que sepas que aprendí más observándote trabajar durante estos 3 años que en 10 años previos en este campo. Si decides irte, este taller perderá a su mejor mecánico, pero estarás yendo a donde realmente perteneces». Carlos asintió vigorosamente. «Deberías hacerlo. Alguien con tu nivel de habilidad merece estar trabajando al más alto nivel posible. Y honestamente, después de lo que presenciamos el otro día, todos aquí sabemos que esto», hizo un gesto abarcando el taller, «probablemente siempre fue demasiado pequeño para lo que eres capaz de hacer». Elena sintió una emoción inesperada subir por su garganta. Estos hombres, que la habían subestimado y menospreciado durante años, ahora estaban esencialmente diciéndole que se fuera porque merecía algo mejor. Era un reconocimiento que, de alguna manera extraña, significaba más viniendo de ellos después de todo lo que había pasado. Patricia observaba toda esta interacción con una sonrisa apreciativa. «Claramente has impactado a estas personas significativamente. Eso habla volúmenes sobre tu carácter, además de tu habilidad técnica. Las mejores ingenieras de competición no solo entienden motores, sino también personas y dinámicas de equipo. Pareces tener todas esas cualidades». Elena respiró profundamente, procesando todo lo que estaba sucediendo. Hace una semana, su vida había consistido en la rutina predecible del taller, trabajo constante pero sin los desafíos extremos que había amado en su carrera anterior, seguridad financiera marginal y la aceptación tranquila de que había hecho sacrificios necesarios por razones válidas. Ahora, en el espacio de apenas 4 días, había ganado 100.000 euros que transformaban su situación financiera. Había expuesto y comenzado a desmantelar los prejuicios en su lugar de trabajo y estaba siendo ofrecida una oportunidad de regresar al nivel más alto de su profesión. «Me gustaría visitar sus instalaciones», dijo finalmente Elena. «Conocer al equipo, ver las operaciones
entender completamente qué implicaría la posición. No puedo prometer que aceptaré, porque hay consideraciones personales que necesito procesar cuidadosamente, pero estoy definitivamente interesada en explorar la posibilidad. Patricia sonrió ampliamente. Perfecto, eso es exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Estarías disponible para visitar la semana próxima? Podríamos mandarte un vuelo, alojamiento en hotel, todo cubierto por nosotros, por supuesto. La semana próxima funciona, confirmó Elena. Klaus sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó. Aquí está toda mi información de contacto. Llámame o envíame email cuando tengas tu itinerario de viaje confirmado y me aseguraré de que todo esté perfectamente organizado para tu visita. Marco agregó con entusiasmo juvenil. Y si decides unirte al equipo, prepárate porque voy a hacerte trabajar duramente. Quiero ganar el campeonato la próxima temporada y necesito cada caballo de fuerza adicional que puedas encontrar. Ugarte, quien había permanecido relativamente callado durante la mayor parte de esta conversación, finalmente habló. Elena, independientemente de lo que decidas sobre esta oportunidad específica, quiero que sepas algo. Lo que sucedió aquí el otro día me cambió, fundamentalmente. No solo mi perspectiva sobre género y capacidad profesional, aunque definitivamente eso también. Me hiciste confrontar la brecha entre mis valores declarados y mi comportamiento real. He estado reflexionando intensamente sobre cuántas otras áreas de mi vida operan esa misma hipocresía inconsciente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. He comenzado a tener conversaciones con mis empleados, particularmente las mujeres en mi compañía, preguntándoles sobre sus experiencias, sobre obstáculos que enfrentan, sobre formas en que la cultura de nuestra empresa podría estar perpetuando sutilmente desigualdades que no veo porque no me afectan directamente. Algunas de esas conversaciones han sido iluminadoras e incómodas de maneras necesarias. Patricia escuchaba con interés visible. Eso es exactamente el tipo de trabajo interno que más personas en posiciones de privilegio necesitan hacer. Es fácil declarar creencia en igualdad. Es considerablemente más difícil examinar activamente y desmantelar las formas en que nuestro propio comportamiento contradice esas creencias declaradas. Exactamente, concordó Ugarte. Y Elena, tú catalizaste ese proceso de autoexamen para mí, no con sermones o acusaciones, sino simplemente siendo indiscutiblemente excelente en tu campo y forzándome a confrontar mis propias suposiciones equivocadas. Eso es un regalo, aunque fue un regalo envuelto en 100.000 euros de lección costosa. Elena sonrió genuinamente por primera vez durante toda la conversación. Bueno, al menos fue una lección que aparentemente se quedó contigo, y honestamente prefiero ese resultado que simplemente recibir el dinero sin ningún cambio real de perspectiva de tu parte. La conversación continuó durante casi una hora más. Patricia compartió detalles sobre la filosofía del equipo, sobre cómo valoraban no solo excelencia técnica, sino también colaboración y cultura de respeto mutuo. Klaus discutió algunos de los desafíos técnicos específicos que enfrentaban con su actual configuración de powertrain y preguntó opiniones de Elena sobre posibles soluciones. Marco contó historias entretenidas sobre momentos dramáticos en carreras pasadas y la diferencia crucial que ingenieros excepcionales habían hecho en resultados competitivos. Cuando finalmente se preparaban para irse, Patricia tomó las manos de Elena entre las suyas. Pase lo que pase con esta oportunidad específica, Elena. Espero que sepas que hay un lugar para ti en el nivel más alto de este deporte. El automovilismo profesional necesita más mujeres en roles técnicos y de liderazgo. Necesita más personas que entiendan que el talento genuino no tiene género. Y necesita específicamente personas como tú
que no solo poseen habilidad extraordinaria, sino también la integridad y fuerza de carácter para enfrentar prejuicios sin perder tu humanidad o tu gracia. Después de que los 3 vehículos deportivos se alejaran del taller, sus motores rugiendo en armonía mientras desaparecían por la calle, Elena permaneció de pie en el patio por un largo momento, simplemente respirando y procesando todo lo que acababa de suceder. Don Rodríguez se acercó, colocando una mano paternal en su hombro. «Es una gran decisión, Elena. Tómate todo el tiempo que necesites para pensarlo cuidadosamente». «Lo haré», prometió Elena. «Pero creo que ya sé lo que voy a decidir. Solo necesito procesar algunos sentimientos sobre eso. ¿Quieres compartir lo que estás pensando?» Elena se volvió para mirarlo directamente. «Durante 3 años he estado diciéndome a mí misma que estoy contenta aquí, que elegí esta vida conscientemente por razones válidas, y eso fue verdad. Las razones eran válidas en ese momento. Pero creo que también he estado usando esas razones como excusa para no confrontar cuánto realmente extraño el automovilismo de alto nivel. El desafío extremo, la precisión absoluta requerida, la satisfacción de optimizar rendimiento hasta el último detalle microscópico». Don Rodríguez asintió comprensivamente. «Has estado escondiéndote aquí, en cierto sentido». «No exactamente escondiéndome», corrigió Elena. «Más bien curándome, quizás. Necesitaba este tiempo. Necesitaba estar presente para mi padre durante sus últimos años. Necesitaba el ritmo más lento, la vida más simple, el espacio para procesar duelo y pérdida sin la presión constante de competición profesional. Pero creo que ese tiempo de curación está llegando a su fin natural, y estás lista para regresar al mundo que dejaste». «Creo que sí», admitió Elena. «No inmediatamente, no sin considerar cuidadosamente todos los aspectos de la decisión. Pero sí, creo que estoy lista para ese siguiente capítulo». Martín y Carlos se habían acercado lo suficiente para escuchar parte de esta conversación. Martín habló con tono que mezclaba tristeza genuina con apoyo sincero. «Vas a dejar un hueco enorme aquí, Elena, pero estarás donde perteneces, y honestamente, después de lo que aprendimos sobre quién eres realmente, nunca tuvo sentido que alguien con tus credenciales estuviera aquí en primer lugar. Tuvo completo sentido durante el tiempo que necesité estar aquí», respondió Elena firmemente. «No se trata de que este lugar sea inferior o inadecuado. Se trata de diferentes etapas de vida requiriendo diferentes cosas. Este taller y todas las personas en él fueron exactamente lo que necesitaba durante un periodo extremadamente difícil de mi vida. Nunca voy a menospreciar eso o arrepentirme de haber estado aquí». Carlos preguntó con curiosidad genuina. «¿Qué vas a hacer con los 100.000 euros que ganaste? Esa cantidad de dinero debe abrir muchas posibilidades». Elena había pensado extensamente sobre exactamente esa pregunta durante los últimos días. «Primero, voy a pagar completamente todas las deudas médicas de mi padre. Eso es aproximadamente 32.000 euros. Luego voy a donar 20.000 euros a la organización de investigación de cáncer que cuidó de él durante su tratamiento. Están haciendo trabajo increíblemente importante y merecen apoyo. Eso deja aproximadamente 48.000, calculó don Rodríguez. 10.000 van a ir a un fondo de ahorro de emergencia para mi propia seguridad financiera», continuó Elena. «He aprendido la importancia de tener reserva financiera para crisis inesperadas. Los restantes 38.000 estoy considerando usarlos para establecer un programa de becas para mujeres jóvenes interesadas en ingeniería automotriz y campos técnicos relacionados». Patricia, quien aparentemente había olvidado algo y había regresado justamente a tiempo para escuchar esta última parte, se detuvo en seco. «Elena Morales, eres extraordinaria.
Acabas de ganar una cantidad significativa de dinero en circunstancias que fácilmente podrían justificar gastarlo completamente en ti misma, y tu primer pensamiento es saldar deudas, apoyar investigación médica y crear oportunidades para la próxima generación de mujeres en tu campo. Elena se encogió de hombros con modestia genuina. El dinero vino de exponer prejuicios y de mostrar capacidad. Me parece apropiado que se use de maneras que continúen desafiando esos prejuicios y creando oportunidades para otras que enfrentan los mismos obstáculos que he enfrentado. Patricia sacó su teléfono nuevamente. Necesito conectarte con algunas personas que administran programas similares. Con tu experiencia y recursos, podrías crear algo realmente impactante. Y si decides unirte a nuestro equipo, podríamos asociarnos oficialmente en esa iniciativa. Los equipos de competición tienen plataformas públicas significativas que podrían amplificar el alcance de un programa de becas así. Denlon, las últimas horas de ese viernes transcurrieron con Elena completando los trabajos pendientes mientras su mente procesaba constantemente las múltiples capas de cambio que estaban desarrollándose en su vida. Cuando el taller finalmente cerró y todos se fueron a sus casas para el fin de semana, Elena permaneció sola por unos minutos adicionales, caminando lentamente por el espacio familiar. Pasó su mano sobre las mesas de trabajo manchadas de grasa, sobre las herramientas que había usado miles de veces, sobre los autos en varios estados de reparación. Este lugar había sido su refugio durante 3 años difíciles. Había sido el espacio donde había aprendido que el trabajo simple y honesto tenía su propia dignidad y satisfacción, donde había estado presente para su padre hasta el final, donde había, sin saberlo, estado sanando de la intensidad brutal de su carrera anterior, pero también había sido el lugar donde había enfrentado prejuicios constantes, donde había tenido que ser extraordinaria simplemente para ser considerada competente, donde su género había sido visto como limitación en lugar de irrelevancia. Y ahora, después de la apuesta con Ugarte, después de la exposición dramática de esos prejuicios y el inicio de transformación real, sentía que su trabajo aquí estaba completo en más formas que una. Cerró con llave la puerta del taller y caminó hacia su auto bajo el cielo del atardecer. El futuro se extendía frente a ella con posibilidades que no había tenido en años. La visita a las instalaciones del equipo de Patricia la próxima semana. La decisión sobre si regresar al automovilismo profesional. El programa de becas que podría crear. Las formas en que su historia podría inspirar a otras mujeres enfrentando obstáculos similares. Pero mientras conducía a casa esa noche, lo que Elena pensaba principalmente no era sobre el futuro glorioso que podría esperarla, sino sobre algo más fundamental y profundo. Pensaba sobre el poder transformador de simplemente ser excelente en tu campo sin disculpas ni excepciones. Sobre cómo una persona negándose a ser limitada por las expectativas de otros puede catalizar cambio en círculos mucho más amplios que solo su situación inmediata. Pensaba sobre Sebastián Ugarte examinando sus propios prejuicios y teniendo conversaciones difíciles con sus empleados. Sobre Martín y Carlos confrontando sus propios comportamientos problemáticos. Sobre Don Rodríguez comprendiendo nuevas dimensiones de cómo defender a su equipo. Sobre cada mecánico en ese taller, reconsiderando suposiciones que habían tenido toda su vida. Y pensaba sobre todas las mujeres jóvenes que podrían beneficiarse del programa de becas que estaba planeando crear, sobre cómo cada una de ellas enfrentaría sus propios Sebastián Ugartes, sus propios momentos de ser subestimadas y desafiadas. Pero quizás,
Con apoyo y oportunidades apropiadas, cada una de ellas también tendría la oportunidad de demostrar, como Elena había demostrado, que el talento genuino no reconoce las limitaciones artificiales que otros intentan imponer. La historia, que había comenzado con una apuesta arrogante y 100.000 euros, no terminaba realmente con el dinero transferido o la disculpa aceptada. Terminaba con comprensión de que el cambio real sucede no a través de grandes declaraciones o políticas abstractas, sino a través de momentos específicos donde personas específicas son forzadas a confrontar la brecha entre lo que dicen creer y cómo realmente se comportan. Y mientras Elena conducía a casa esa noche del viernes, con el sol poniéndose en tonos dorados y rosados sobre la ciudad, sonrió para sí misma, porque sabía con certeza absoluta que sin importar qué decisión tomara sobre su futuro profesional, había logrado algo más importante que simplemente ganar una apuesta o recibir una oferta de trabajo impresionante. Había demostrado, de manera que nadie en ese taller olvidaría jamás, que el verdadero talento no tiene género, que la capacidad excepcional puede existir en cualquier persona dispuesta a desarrollarla, y que subestimar a alguien basándose en prejuicios superficiales no solo es moralmente equivocado, sino también profundamente estúpido. La lección había costado a Sebastián Ugarte 100.000 euros. Pero el valor real de esa lección, el impacto verdadero que se extendería en círculos cada vez más amplios, afectando conversaciones y comportamientos y oportunidades para incontables mujeres en el futuro, era absolutamente invaluable. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero o cualquier título profesional impresionante, era el legado real de Elena Morales. No solo sus manos expertas que podían diagnosticar lo que otros no podían ver, o su conocimiento técnico profundo que rivalizaba con cualquiera en su campo, sino su negativa inquebrantable a ser definida por las limitaciones que otros intentaban imponerle. Su insistencia tranquila pero absoluta en que la excelencia habla por sí misma, más fuerte que cualquier prejuicio. Esa noche, mientras el taller Rodríguez permanecía silencioso y oscuro, esperando el lunes siguiente, 3 autos dormían en varios estados de reparación. Y si alguno de esos autos hubiera podido hablar, habrían contado historias sobre manos expertas que los habían tocado con precisión y cuidado. Manos que pertenecían a una ingeniera excepcional que había elegido, por razones válidas y personales, pasar 3 años en un lugar aparentemente por debajo de sus capacidades. Pero ahora esas mismas manos estaban listas para regresar al escenario más grande que merecían, y el mundo del automovilismo profesional, quisiera o no reconocerlo todavía, estaba por recibir de vuelta a una de sus mejores ingenieras. El talento real nunca desaparece realmente, solo espera el momento correcto para recordarle al mundo exactamente de qué es capaz. Y para Elena Morales, ese momento había llegado finalmente, anunciado por el rugido de un motor V8 perfectamente afinado y el silencio asombrado de quienes habían aprendido, de la manera más memorable posible, a nunca subestimar a alguien basándose en nada más que prejuicios vacíos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del talento y el peligro de juzgar las capacidades de alguien por su apariencia o género, compártela con alguien que necesite escucharla, porque en algún lugar, en este momento, hay otra Elena Morales siendo subestimada, esperando su oportunidad de demostrar que la excelencia no conoce los límites artificiales que la ignorancia intenta imponer. Y cada vez que compartimos estas historias, cada vez que confrontamos nuestros propios prejuicios, hacemos un poco más fácil para esa próxima persona extraordinaria ser reconocida por lo que realmente es, simplemente extraordinaria.